En esta sesión vamos a discutir cómo se comportan las firmas. Las firmas son instituciones complejas donde se desarrolla el proceso productivo en las economías modernas, ¿ya? Ah, Básicamente el enfoque económico asume que las firmas son guiadas por un dueño o un gerente general que persigue un cierto objetivo. Y el objetivo económico por excelencia que persiguen estas firmas es la maximización de beneficios. Eso no significa que no existan firmas que no persigan beneficios. Por ejemplo, hay instituciones sin fines de lucro. Sin embargo, este es un supuesto simplificador que nos permite caracterizar con bastante agudeza cómo en general se comportan las firmas, ¿sí? Y por eso utilizamos este objetivo de maximización de beneficios. Bueno, uh, si las firmas desean maximizar sus beneficios, entonces necesitan hacer análisis en términos marginales, es decir, ¿me conviene o no producir una unidad adicional de producto? ¿Por qué le podría convenir a una empresa producir una unidad más de producto? Bueno, si produce una unidad más, puede vender más, obtiene un ingreso adicional por la venta, pero también se van a estar elevando sus costos de producción, ¿sí? Los costos marginales de producir esta unidad. Por otra parte, las firmas también pueden tomar decisiones marginales en términos de lo que es la contratación de factores productivos. ¿Me conviene o no contratar un factor productivo adicional, trabajo o capital, dado al hecho de que efectivamente ese factor productivo adicional va a incrementar mi producción y por lo tanto va a incrementar en tanto mis ventas? ¿Sí? Entonces, como vemos, las decisiones marginales tienen que ver tanto con la contratación de factores productivos como la maximización de beneficios. Nosotros ahora nos vamos a concentrar en lo que es la maximización de beneficios. Ok. uh, ¿Cómo se definen los beneficios desde el punto de vista económico? Básicamente nosotros lo denotamos por la letra griega pi, ¿ya? Estos van a ser los beneficios. Y decimos que pi es igual a los ingresos totales menos los costos totales. Pero tanto los ingresos como los costos dependen del nivel de producción. Los ingresos totales dependen positivamente del nivel de producción porque efectivamente cuando incrementamos la producción vamos a poder incrementar nuestros ingresos por venta. Sin embargo, eh, estos ingresos totales no son necesariamente una función completamente lineal del nivel de producción, porque muchas veces las firmas pueden, al incrementar su producción, pueden efectivamente estar eh, inundando el mercado con su producto, lo cual hace que los precios potencialmente puedan bajar y por lo tanto eso significa que vender más no necesariamente significa que siempre voy a tener ingresos crecientes, sino que podrían estos ingresos totales ser no lineales en función del nivel de producción. Los costos totales también dependen del nivel de producción, lo vimos en las clases anteriores, y eso tiene que ver con qué tipo de rendimientos a escala exhiba la firma, rendimientos constantes a escala, rendimientos crecientes, decrecientes, y eso obviamente va a alterar la función de costos, no necesariamente tiene que ser una función lineal. Ok, entonces la firma lo que tiene que evaluar en términos marginales es determinar cuál es el nivel de producción que le lleva a la maximización de beneficios. Y para eso, en cálculo diferencial, uno típicamente deriva la función objetivo, en este caso los beneficios, con respecto a la variable de decisión, que es el nivel de producción Q. Por lo tanto, de pi a de Q debería ser igual a cero para tener la condición de primer orden de la maximización de beneficios. Ahora, tal como les decía antes, los ingresos totales, si nosotros los graficamos, podrían expresarse como una función creciente del nivel de producción, ¿sí? Ahora, no necesariamente es una línea recta, porque para hacer una línea recta significaría que el precio del producto no cambia cuando la firma decide vender más unidades. Pero muchas veces sucede que las firmas cuando venden unidades adicionales
de alguna forma, como están, sobre todo si son en firmas grandes, como pueden estar inundando el mercado con sus productos, entonces lo hacen menos atractivo, menos escaso, y por lo tanto los precios de esos productos podrían descender, suponiendo que la firma enfrenta una curva de demanda con pendiente negativa. Por eso entonces se observa en este gráfico que aun cuando los ingresos totales están relacionados de una forma directa con el nivel de producción, no necesariamente la tasa de crecimiento se mantiene, sino que puede ser una función relativamente cóncava. Incluso uno podría llegar a imaginar una situación en la cual se vendan tantas unidades que los precios lleguen a estar tan abajo en el mercado que finalmente la empresa puede efectivamente ir disminuyendo sus niveles de ingreso. Eso también podría ser posible, pero acá no está graficado ese punto de producción. Bueno, los costos totales, acá tenemos una curva con una forma cúbica, ¿ya? Que nos está mostrando que dentro de cierto tramo hay rendimientos crecientes y luego rendimientos o retornos decrecientes a escala. Eso se observa por la curvatura que adopta la función de costo total, ¿ya? Y que lo discutimos con mayor detalle en la clase anterior. Bueno, entonces si nosotros comparamos los ingresos con los costos, podemos observar que desde un nivel de producción 0 hasta Q1, los costos totales son mayores que los ingresos totales, por lo tanto, los beneficios van a ser negativos. La empresa va a tener pérdida hasta un nivel de producción Q1. Justo exactamente en Q1, los ingresos totales son iguales a los costos totales, por lo tanto los beneficios van a ser cero. Entre Q1 y Q2, los ingresos totales están por sobre los costos totales y por lo tanto los beneficios van a ser positivos, y ya pasado de un nivel de producción Q2, los costos empiezan a incrementar bastante, probablemente por la productividad marginal decreciente del trabajo. Entonces, en un punto Q2 los beneficios son cero y ya pasado de un nivel de producción de ese punto, ya los beneficios se vuelven negativos. Entonces, noten que la pendiente de la curva de ingreso total, cuando es exactamente igual a la pendiente de la curva de costo total, genera el nivel de beneficios máximo, ¿sí? Y por lo tanto, por eso nosotros utilizamos la condición de maximización de beneficios como aquella en la cual el ingreso marginal, que representa la pendiente de la curva de ingresos totales, eh, tiene que ser exactamente igual a la pendiente de la curva de costos totales, es decir, al costo marginal. En el punto, en el nivel de producción cuasterisco, se alcanza eso y por lo tanto tenemos la condición de maximización de beneficio. Ingreso marginal exactamente igual a costo marginal. Sin embargo, esa situación de pendientes similares donde obtenemos un máximo podría también suceder acá en un tramo donde habían pérdidas, donde los beneficios eran negativos, ¿ya? Si es que fueran similares las pendientes, uno podría también encontrar una situación por acá similar, donde el ingreso marginal fuera igual al costo marginal. Ahí depende un poco de las formas que tienen las curvas, pero podría suceder. Entonces, por lo tanto, muchas veces uno, sobre todo si está evaluando curvas de ingresos total y costos totales que son muy no lineales, entonces podría utilizar las condiciones de segundo orden para asegurarse que efectivamente cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, estamos en una situación de máximo y no de un mínimo beneficio, ¿sí? La condición de segundo orden es que la segunda derivada de los beneficios con respecto a de Q2 tiene que ser negativa, ¿sí? Entonces, lo que hemos mostrado en términos gráficos es simplemente que se tiene que aplicar la regla de que el ingreso marginal sea igual al costo marginal, y en el nivel de producción que ocurra eso, que en el gráfico era Q asterisco, ese nivel de producción va a ser el que nos va a estar entregando los máximos beneficios posibles, ¿sí? En términos matemáticos, esa condición se escribe simplemente como que el ingreso marginal es igual al costo marginal. El nivel de producción Q asterisco logra que el ingreso marginal sea exactamente igual al costo marginal de producir Q asterisco. Ok,
Entonces, a partir de esta regla de maximización de beneficios, nosotros vamos a tratar de entender cómo la firma se debería comportar, suponiendo que estamos en dos casos extremos. En una situación cuando la firma participa en un mercado competitivo, en una firma pequeña y por lo tanto una firma tomadora de precios. ¿Y qué pasa cuando en realidad la firma eh, vende un producto que posiblemente puede ser diferenciado respecto a la competencia y por lo tanto enfrenta una demanda con pendiente negativa por su producto? Y por lo tanto en ese caso vamos a estar observando que la condición de ingreso marginal puede ser bastante diferente en ambas situaciones. Antes de pasar a eso, discutamos un poco lo que tenía que ver con el marginalismo en términos de la elección de factores productivos. Obviamente, mi condición de minimización de costos, que también discutimos en la clase anterior, era que la tasa marginal de sustitución técnica entre el trabajo y capital tenía que ser igual a la razón del salario con respecto a lo que se paga al capital. Y esa condición de cómo se alcanzan los mínimos costos posibles están relacionados al hecho de que efectivamente eh, la tasa marginal de sustitución es simplemente la razón de productividades marginales del trabajo con respecto a la productividad marginal del capital. Y por lo tanto, lo que en realidad está haciendo la firma cuando está tratando de minimizar los costos es simplemente estar dispuesto a contratar una unidad extra de trabajo que le cuesta W en la medida que el valor de la producción marginal generada, es decir, producto marginal del trabajo por el precio del producto, sean exactamente iguales. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista de la contratación de capital, una firma va a estar dispuesto a contratar una unidad más de capital si el pago al capital, que es R, es exactamente igual al, eh, al valor del producto marginal del capital, que va a ser simplemente el producto marginal del capital por el precio del producto. Entonces, si estas dos condiciones, precio por producto marginal del trabajo es igual a W y la otra condición, precio por producto marginal del capital es igual a R, entonces si estas dos condiciones las dividimos, como son dos de igualdad, las estamos simplemente dividiendo, se van los precios en el numerador y en el denominador y nos queda esta condición de que el producto marginal del trabajo partido por el producto marginal del capital tienen que ser exactamente igual al salario partido por el pago al factor, por el pago al capital, que es R. Ok, entonces volvamos a nuestra definición de ingreso marginal que dijimos eh, que iba a depender en el caso en el cual nos situáramos, una situación en la cual las firmas son tomadoras de precio versus otra situación en la cual la firma no es tomadora de precio. ¿Qué significa que la firma sea tomadora de precios? Significa que es una firma pequeña en el mercado, que participa en un mercado donde hay muchas otras firmas, una gran cantidad de firmas. Ninguna de estas firmas vende un producto diferente al otro, son productos homogéneos. Esas son las características del mercado competitivo. Existe información perfecta y por lo tanto los consumidores perciben exactamente igual el producto de una firma con respecto al producto de otra firma. Bajo esas condiciones, es obvio que ningún consumidor va a estar dispuesto a pagar un precio más alto por un producto que lo puede encontrar en la competencia, en otras firmas, a un precio más bajo. Por lo tanto, a las firmas no le queda más opción que vender al precio que prevalece en el mercado. ¿Y cuál es el precio que prevalece en el mercado? Aquel que está determinado por una demanda muy grande y que típicamente en mercados competitivos se asume que es una curva de demanda horizontal, eh, que refleja el hecho de que si la firma decide producir más o producir menos, modificando su oferta individual, no se va a afectar el precio que prevalece en este gran mercado de este producto. ¿Y por qué nos afecta? Bueno, porque aunque cambie la oferta a nivel individual de una firma, alterando obviamente la oferta de todo el mercado, como la curva de demanda es completamente horizontal, entonces en ese caso el precio no se altera. Y por lo tanto, en este caso,
cuando la firma es tomadora de precios con todos estos supuestos que son bastante difíciles de cumplir en el mundo real. Imagínense que los productos sean exactamente iguales, sean homogéneos entre las distintas firmas, que haya información perfecta, que hayan muchas firmas oferentes, también que haya muchos competidores, muchos competidores y que haya muchos compradores también. Bueno, bajo estas condiciones, el precio al cual se vende el producto por parte de la firma es un precio que de alguna forma está determinado exógenamente. ¿Por qué? Porque la firma tiene que ver cuál es el precio que prevalece en el mercado y simplemente cobra ese precio. No puede cobrar un precio más alto, no puede cobrar un precio más bajo. Y por lo tanto, P es una variable exógena para la firma, es como que fuera una especie de constante. Cuando digo constante, significa que no pueda variar, que siempre el precio vaya a ser el mismo. Puede variar, pero puede variar por cosas que son independientes del comportamiento de la firma. Por ejemplo, que aumente la demanda. Si aumenta la demanda, va a aumentar el precio del producto. Si baja la demanda, va a bajar el precio del producto. Pero esa modificación en el precio no se genera por ninguna acción que tenga que ver con el comportamiento de la firma. Ok, entonces, dado que el precio es exógeno para las firmas tomadoras de precio, entonces los ingresos totales van a ser lo que la firma produzca por el precio que prevalece en este mercado. Y como este precio es una variable exógena, entonces podemos derivar el ingreso total con respecto a Q y nos da el ingreso marginal y es simplemente igual a P. Es decir, el ingreso marginal, el ingreso por vender una unidad extra de producto, es simplemente el precio que prevalece en el mercado. ¿Qué pasa con las firmas que no son tomadoras de precios? Las firmas típicamente que no son tomadoras de precios se caracterizan porque venden productos que no necesariamente son iguales a los productos que venden otras firmas y por lo tanto va a haber una cierta demanda específica por este producto que obviamente eh, podría cambiar por si es que la competencia genera otros tipos de atributos o si el precio de los otros productos que fabrican las otras firmas se altera, efectivamente podría llegar a cambiar la demanda que enfrenta la firma por su propio producto, pero vamos a asumir que dado que hay una demanda específica por el producto de la firma, es una demanda que tiene pendiente negativa y que refleja el hecho de que si la firma decide vender muy pocas unidades, como hay escasez de este producto, el precio va a tender a ser alto, mientras que si la firma decide vender muchas unidades de su producto, como tenemos una curva de demanda con pendiente negativa, entonces el precio de este producto va a tender a ser bajo, ¿sí? Y por lo tanto, el precio ya no es exógeno para la firma, sino que el precio se determina a partir de la curva de demanda, pero el precio está determinado por lo que decida producir la propia firma. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, nosotros utilizamos, en vez de P, que antes era constante, reemplazamos acá en la función de ingreso total, P que depende de Q. ¿Y qué es P que depende de Q? Es simplemente la inversa de la curva de demanda. Si la curva de demanda es Q como una función que depende de P, bueno, escojo P, saco la inversa y ahí obtengo P que depende de Q. Luego vamos a ver un análisis matemático, un ejemplo matemático para entender más claramente esto, ¿sí? Pero es básicamente la función inversa de la demanda. Ok, bueno, entonces como ahora el precio ya no es exógeno, sino que depende de Q, cuando nosotros calculamos el ingreso marginal, tenemos dos variables que dependen de Q y por lo tanto aplicamos la regla de la cadena que nos dice que la primera derivada, P' de Q, por la segunda sin derivar Q, más la derivada de la segunda, 1 por la primera sin derivar, P que depende de Q, nos entrega entonces el ingreso marginal. Noten que el ingreso marginal entonces está formado por esta función que es la inversa de la demanda, pero a esa función se le va a restar un término negativo. ¿Por qué? Porque P' de Q
en la pendiente de la función inversa de la demanda, pero tiene pendiente negativa, y eso se multiplica por Q, que es el nivel de producción de la firma, que es un valor positivo. Por lo tanto, a menos que la producción sea cero. Y por lo tanto, para un Q positivo, este término va a terminar siendo, este primer término va a ser negativo, y eso nos lleva a definir que siempre va a ser cierto que el ingreso marginal necesariamente tiene que ser menor al precio, eh, al precio que prevalece en el mercado para un determinado nivel de producción. Entonces, por lo tanto, las firmas que son tomadoras de precio, su ingreso marginal va a ser simplemente P, pero mientras que el ingreso marginal de las firmas que no son tomadoras de precio va a ser esta expresión que es un poco más completa y que efectivamente va a ser menor que, que la función inversa de demanda, que P que depende de Q. Ok, entonces, vamos a tratar de aterrizar todos estos conceptos con una función matemática. Esta es la función de demanda. Q es igual a 10 menos P, una función muy sencilla. Por lo tanto, en este caso, para tratar de entender el concepto de ingreso total, ingreso marginal, lo que vamos a hacer es definir el ingreso total como P por Q. Ahora, ¿cómo obtenemos P por Q si tenemos esta función de demanda? Lo que vamos a hacer simplemente es despejar P, y de esa forma tenemos P es igual a 10 menos Q. Eso lo reemplazamos acá en la fórmula del ingreso total. P que depende de Q es 10 menos Q. Y eso lo estamos multiplicando, todo eso lo multiplicamos por Q. Y ese es el ingreso total. Entonces nos queda ingreso total es igual a 10Q menos Q cuadrado. Y el ingreso marginal es simplemente la derivada del ingreso total, que sería 10 menos 2Q. Eso si uno lo quiere hacer en términos de funciones continuas, ¿ya? Multiplicando, derivando y obtenemos los valores exactos. Sin embargo, si uno lo hace en términos discretos, podríamos desarrollar la siguiente tabla que nos dice que dada la función de demanda Q es igual a 10 menos P, para cada posible valor del precio vamos a obtener una determinada cantidad. Luego, si multiplicamos P por Q, obtenemos el ingreso total, y luego el ingreso marginal lo podemos obtener no de forma continua con la derivada, sino que de forma discreta, como cuando produzco de 0 a 1, entonces el ingreso total sube de 0 a 9 y por lo tanto el ingreso marginal de producir 1 unidad es 9. Si paso de producir 1 a 2 unidades, los ingresos totales suben de 9 a 16 y por lo tanto el ingreso marginal es exactamente igual a 7. Y así para cada uno de los posibles valores de producción, estoy obteniendo el ingreso total y puedo calcular en términos discretos el ingreso marginal. Noten que cuando lo hacemos en términos discretos, el resultado no es exactamente igual al que uno obtiene con funciones continuas. Por eso siempre es mejor trabajar con funciones continuas. Pero bueno, para esquematizar también que esto funciona en términos discretos, tampoco es malo mostrarlo de esta forma. Ok, entonces noten que los ingresos totales van subiendo cuando se eleva la producción, pero llega un punto en el nivel de producción igual Q igual a 5, donde los ingresos totales son máximos, pero después los ingresos totales empiezan a disminuir. Y por lo tanto, nuestra curva de ingreso marginal también nos muestra que los ingresos marginales son positivos, pero ya cuando Q es mayor que 5, los ingresos marginales se vuelven negativos. Eso significa, este ejemplo nos muestra que una firma no tomadora de precios, que enfrenta una curva de demanda con pendiente negativa, eh, no necesariamente le conviene vender el nivel de producción más alto posible, sino que noten que efectivamente en este caso, si produce 10 unidades, sus ingresos totales podrían llegar a ser cero, ¿sí? Entonces, obviamente le conviene producir en un nivel más bajo, porque de esa forma puede obtener beneficios totales que son más altos. Acá no están los datos acerca de los costos totales ni costos marginales,
Pero a través de, si ponemos un simple ejemplo de la definición de costo total, por ejemplo, costo total es igual a 10 por Q, una función muy simple de costo total. Eh, entonces, costo total 10 por Q nos dice que el costo marginal de producir una unidad va a ser 10 y nosotros podemos aplicar la regla de ingreso marginal igual a costo marginal para determinar si le conviene o no producir un determinado nivel de producción a esta firma. Como el costo marginal asumimos que era 10 y el ingreso marginal más alto posible solamente es 9, eso significa que a esta firma no le conviene producir, ¿sí? Ojo, por eso es importante concentrarse en la regla de ingreso marginal igual a costo marginal, porque no está asegurando que los beneficios van a ser máximos, porque si en realidad nosotros nos preocupamos solo de los ingresos totales o las ventas totales, perfectamente podríamos estar perdiendo dinero, ¿sí? Dejo ejercicio que calculen cuánto dinero perdería la empresa si es que los costos totales son 10 por Q y esa firma decide producir alguno de estos niveles de producción. Ok, ahora, ¿qué pasaría si la curva de costos total es un poco más baja? ¿Ya? Si la curva de costo total es 7 por Q. Bueno, en ese caso el costo marginal va a ser 7 y por lo tanto nuestra regla de ingreso marginal igual a costo marginal nos diría que el nivel óptimo de producción en ese caso tendría que ser 2. ¿Sí? Si el costo marginal fuera 5, entonces nos convendría producir más bien 3 unidades. Ahora, noten que todo este análisis lo estoy haciendo en términos discretos y, bueno, podría diferir un poquito si uno está ocupando funciones continuas, ¿ya? El, como les había dicho antes, la función de ingreso marginal es 10 menos Q cuadrado y la función de costo marginal sería 10, si es que el costo total es 10 por Q, el costo marginal sería 5, si la función de costo total es 5 por Q, etcétera, ¿sí? Hay harto ejemplos y ejercicios que uno puede hacer para evaluar en qué situación uno puede obtener los beneficios máximos posibles. Entonces, ¿cómo se ocupa la regla de ingreso marginal igual a costo marginal cuando tengo estas funciones continuas? Bueno, dijimos, ingreso marginal era 10 menos 2Q, y si el costo marginal es 10, entonces eso significa que el Q óptimo tiene que ser 0, ¿sí? Ahora, si el, el nivel de costo marginal es 7, mi función de ingreso marginal es 10 menos Q cuadrado, entonces me queda que Q cuadrado tiene que ser igual a 3 y luego el Q óptimo es igual a la raíz de 3, ¿sí? Esos son ejemplos numéricos que uno puede evaluar con funciones continuas. Ahora, ¿por qué no era óptimo producir 5? ¿Ya? Toda esta explicación de los ingresos marginales, costos marginales puede sonar enredado, pero ¿por qué no era óptimo producir en 5? Eh, porque nosotros solamente no nos tenemos que concentrar en los ingresos totales. En los ingresos totales efectivamente son máximos cuando Q es igual a 5, eh, pero recordemos, las firmas toman decisiones basándose en los beneficios, ¿sí? Lo que quieren maximizar es los beneficios, no los ingresos totales. Por lo tanto, cuando nosotros comparamos los ingresos marginales con costos marginales, efectivamente lo que estamos haciendo es aplicando la regla para la maximización de beneficios. Ahora, si el costo marginal es 10, 7, 5, el valor que sea, uno lo puede comparar con el ingreso marginal y analizar entonces cuál es el nivel de producción que le conviene fabricar. Ahora, obviamente para la empresa, en este caso muy probablemente no le va a convenir producir en ningún caso más que 5 unidades porque los ingresos totales empiezan a caer. Y por otra parte, es muy probable que los costos de producción permanezcan constantes o incluso lleguen a crecer si es que estoy produciendo demasiadas unidades. Por lo tanto, ese nivel de producción efectivamente mayor que 5 nunca debería ser abordado.
Ok, para volver a esta cosa de los ingresos marginales, efectivamente, por qué los ingresos marginales son variables, por qué pueden ir descendiendo cuando yo estoy incrementando mi producción, podemos hacer análisis representado a través de una función de demanda lineal, ¿ya? La misma función 10 menos P, y noten que si yo estoy vendiendo a un precio igual a 7, el nivel de unidades vendidas va a ser 3, o lo que es lo mismo, si decido producir 3 unidades, dada la demanda, el precio va a ser igual a 7. ¿Sí? Entonces mis ingresos totales van a ser 3 por 7, 21. Sin embargo, si la firma decide vender 4 unidades, incrementar la producción, noten que como enfrenta una curva de demanda con pendiente negativa y cuando la firma está incrementando la producción, está incrementando su oferta finalmente, su cantidad ofrecida en el mercado. Entonces lo que pasa es que a ese precio, o sea, perdón, a esa cantidad Q igual a 4, eh, los consumidores solo están dispuestos a pagar un precio igual a 6. Por lo tanto, en ese caso los ingresos totales van a ser 6 por 4, 24. Y 24 es mayor que 21 que habíamos obtenido previamente. Sin embargo, noten que el rectángulo verde es lo que la firma pierde por decidir producir una unidad extra de 3 a 4. ¿Por qué? Porque ahora el precio ya no lo puede mantener en 7, sino que tiene que vender al precio de 6. Pero lo que gana la firma es el rectángulo celeste y que básicamente es el nuevo precio multiplicado por una unidad extra que está vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que va pasando cada vez que yo voy elevando la cantidad vendida? Entonces, si Q fuera igual a 5, lo que está pasando es que el precio va cayendo, ¿sí? Y por lo tanto van cambiando los ingresos totales. En ese caso serían 5 unidades por un precio igual a 5, serían ingresos totales de 25. Pero si yo ya empiezo a vender 6 unidades, el precio al cual puedo vender esas 6 unidades son los 4 y por lo tanto los ingresos totales empiezan a ser 24. Si yo decido producir 7 unidades, el precio va a ser 3 y por lo tanto los ingresos totales van a ser 21. Y así en el extremo, si yo decido producir 10 unidades, el precio va a ser 0 y por lo tanto mis ingresos totales van a ser 0. Eso es lo que está explicando de por qué los ingresos totales empiezan a subir y luego finalmente descienden. Ok, esta regla del ingreso marginal también se puede asociar al concepto de la elasticidad. Y por lo tanto, si nosotros conocemos la elasticidad de una curva de demanda para una firma que no es tomadora de precio, entonces nosotros podríamos tratar de determinar efectivamente cuáles son los niveles de ingresos marginales que la firma va a llegar a obtener, dado que conocemos, por ejemplo, el precio de mercado. Para determinar entonces la fórmula de ingreso marginal asociado al valor de la elasticidad, lo que vamos a hacer es definir nuestra curva de ingreso total, que depende de Q, como P que depende de Q por Q. Noten que estamos utilizando la curva inversa de demanda P que depende de Q. ¿Por qué? Porque es una firma que no es tomadora de precio. Luego, derivando los ingresos totales con respecto a Q, nos queda de P a de Q por Q más P que depende de Q. Ahora, el primer término de P a de Q por Q es algo bastante parecido a una elasticidad. Sin embargo, nos falta el término del precio y el otro problema es que el Q está el dP y de Q están al revés. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar P por Q, perdón, vamos a multiplicar P y vamos a dividir por P, porque es el término que nos falta. No, nos falta P acá en este primer término. Entonces, al multiplicar y dividir por P, en realidad no estamos haciendo nada, no estamos afectando este primer término, simplemente nos sirve para generar nuestra definición de elasticidad. Entonces,
básicamente, este término va a ser, al factorizarse, nos va a quedar como P, eh, que depende de P a de Q por Q partido por P más 1. ¿Sí? Simplemente estamos factorizando P, dado que acá ya teníamos P y estábamos agregando, multiplicando y dividiendo P por el primer término. Entonces factorizamos, nos queda esta expresión. Luego, esto que está acá es bastante parecido al concepto de elasticidad, simplemente que está al revés y por lo tanto vamos a hacer 1 partido por la elasticidad y efectivamente ahí sí nos queda exactamente nuestra definición de que relaciona el ingreso marginal con la elasticidad y que dice que el ingreso marginal de una firma que no es tomadora de precios, perdón, que no es tomadora de precios, va a ser igual a P por 1 partido por el valor de la elasticidad más 1. ¿Sí? Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Nos sirve para sacar bastantes conclusiones a partir del comportamiento de la firma, que va a depender acerca de cuál es el valor de la elasticidad que tiene la curva de demanda. Por ejemplo, si la firma enfrenta una curva de demanda que es inelástica, es decir, está entre 0 y menos 1, entonces en ese caso, como el valor de elasticidad va entre 0 y menos 1, eso significa que este primer término va a ser, va a ser negativo, ¿ya? Y en valor absoluto va a ser mayor que 1. Este 1 partido por la elasticidad va a ser un término mayor que 1 en valor absoluto, pero con signo obviamente negativo. Y eso significa que ese término, que es mayor que 1 en valor absoluto, más 1, va a ser todo un término negativo, y eso nos indicaría que, dado un precio positivo, el ingreso marginal tendría que ser negativo. Eso significa que las firmas que operan en el tramo que es inelástico de una curva de demanda obtendrían ingresos marginales negativos. Y obviamente eso no le conviene a las firmas, porque no le conviene estar produciendo en un nivel donde los ingresos marginales son negativos. ¿Ya? Ni siquiera estoy diciendo cuáles son los costos marginales. Ya el hecho de que el ingreso marginal sea negativo significa que podría eh, eh, obtener mayores beneficios si reduce su producción. Por lo tanto, concluimos entonces que la firma no debería producir en el segmento con curva de demanda inelástica. Ahora, ¿qué pasa si la curva tiene una elasticidad unitaria? Bueno, en ese caso, este primer término sería igual a menos 1, más 1 da 0 y por lo tanto el ingreso marginal sería 0. Bueno, en ese caso solamente a la firma le convendría producir ese nivel de producción con ingreso marginal igual a 0 en la medida que el costo marginal de producción fuera 0. ¿Qué pasa cuando la demanda es elástica? ¿Ya? Es decir, que es menor que menos 1 o lo que es lo mismo que en valor absoluto es mayor que 1. Entonces, en ese caso, como en valor absoluto es mayor que 1, este término va a ser menor que, va a ser negativo, pero menor que 1, todo este primer término. Y por lo tanto, sumándole 1 va a dar un término menor que 1, pero positivo, multiplicado por P, entonces efectivamente va a dar un ingreso marginal positivo. ¿Ya? Y por lo tanto, en ese caso, efectivamente el ingreso marginal que recibe la firma es positivo y hay que compararlo con el costo marginal para decidir si a la firma le conviene producir o no esa unidad. Ahora, si nos vamos a un caso muy, muy extremo, donde un caso muy extremo donde la elasticidad de la demanda es menos infinito, o sea, estamos pensando en una curva de demanda completamente horizontal. En ese caso, cuando es infinitamente elástica o perfectamente elástica, lo que pasa es que si nos vamos a la fórmula, si este valor es menos infinito, esto va a tender a 0 por la izquierda, eh, y eso significa que el ingreso marginal va a ser exactamente igual al precio. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, eh, esta definición de ingreso marginal nos permite representar tanto situaciones cuando las firmas no son tomadoras de precio y también un caso extremo cuando
la firma es tomadora de precio, pero tal como ya le había adelantado, ese caso se obtiene cuando la curva de demanda es infinitamente elástica, es decir, una línea completamente horizontal. ¿Y cómo se ve eso? Claro, porque para que la curva de demanda sea completamente horizontal se requiere que la definición de la elasticidad de la demanda, que la elasticidad de la demanda tienda a menos infinito. ¿Sí? Y solo en ese caso el ingreso marginal es igual al precio. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer con esta definición de ingreso marginal que se obtiene a partir de nuestro concepto de elasticidad? Entonces, supongamos que nosotros conocemos la elasticidad de la curva de demanda y en el punto, en el precio igual a 10, supongamos que la curva de demanda tiene una elasticidad igual a -2. Entonces, en ese caso, podemos reemplazar en nuestra fórmula 10 por 1 partido por la elasticidad más 1, ¿ya? Que es esta expresión que está aquí entre paréntesis, y eso va a ser igual a 5, y por lo tanto el ingreso marginal de una firma que enfrenta una curva de demanda con elasticidad igual a -2 y que el precio actual del producto es 10, es obtener un ingreso marginal exactamente igual a 5. Por lo tanto, la firma le conviene producir eh, esa unidad extra en la medida que el costo marginal sea menor o igual a 5. Entonces, sí, el ingreso, sí, perdón, si el costo marginal es menor que 5, entonces le conviene producir esa unidad indefectiblemente y elevar la producción. Si el costo marginal es exactamente igual a 5, en ese caso, la regla de ingreso marginal igual a costo marginal me dice que la firma estaría como indiferente entre incrementar o no una unidad extra. Por eso se ocupa la regla ingreso marginal igual a costo marginal, en el sentido de que ese nivel de producción, en ese nivel de producción ya la firma está indiferente entre producir una unidad extra o no. Ok, entonces vamos a hablar un poco más de la curva de ingreso marginal, que para las firmas que no son tomadoras de precio. Y recordemos que nuestra definición de ingreso marginal era P' de Q por Q más P que depende de Q. Esa es nuestra definición de ingreso marginal para las firmas que no son tomadoras de precio. Ahora, ¿qué cosa es la función de demanda? Es Q que depende de P. ¿Y qué es la función inversa de la demanda? Es la función P que depende de Q. Por lo tanto, como la curva de ingreso marginal es P' de Q por Q más la función inversa de demanda, eh, pero el primer término es un valor negativo, eso significa que la curva de ingreso marginal siempre debería ser más baja que la, la curva inversa de demanda, y por lo tanto, eso en términos gráficos se puede representar de la siguiente forma. Nosotros cada vez podemos graficar nuestra curva de demanda. Eh, Esto es Q que depende de P, o alternativamente uno la puede interpretar como P que depende de Q, ¿ya? Por eso decimos que el ingreso marginal está relacionado con la curva inversa de demanda. Luego, el ingreso marginal pasa por debajo de la curva de demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la curva inversa de demanda le estábamos restando este término P' de Q por Q, ¿sí? Y solo cuando Q es exactamente igual a cero, ese término P' de Q por Q es también igual a cero, y por lo tanto solo en ese caso la curva inversa de demanda es exactamente igual a la curva de ingreso marginal. ¿Ya? Ahora, dado que establecimos que hay una relación matemática entre la curva de demanda y la curva de ingreso marginal, podemos también concluir que cada vez que aumente la curva de demanda, la curva de ingreso marginal se va a desplazar siguiendo el movimiento de la curva de demanda. Se va a mantener esta relación de que el ingreso marginal esté por debajo de la curva de demanda y corte a la curva de demanda siempre cuando Q es exactamente igual a cero,
Pero si la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, la curva de ingreso marginal se desplaza hacia la derecha. Si la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda, la curva de ingreso marginal también se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Y qué mueve la curva de demanda? Ya sabemos, aumento en los ingresos, variación en los precios de otros productos, aumento en el número de consumidores, cambio en las preferencias, etc. Ok, ¿y por qué entonces se mueve la curva de ingreso marginal con la curva de demanda? Porque la curva de ingreso marginal se obtiene a partir de la curva inversa de la demanda. Ok, para tratar de aterrizar un poco a cosas más realistas, este análisis de ingreso marginal, de que los ingresos marginales van a variar dependiendo de cuál sea el nivel de producción. Noten que en esta curva, cuando estamos produciendo poco, los ingresos marginales son altos. Cuando estamos produciendo mucho, los ingresos marginales son bajos, o incluso puede llegar a un nivel de producción Q1, en el cual a partir de ese punto el ingreso marginal se puede volver negativo, ¿sí? Entonces, eh, esta función de ingreso marginal que depende del nivel de producción que yo tenga, efectivamente se puede interpretar en situaciones prácticas que ocurren en algunos mercados. Por ejemplo, en el mercado de las líneas aéreas surgió todo un concepto de estrategia para fijar los precios que se conoció como revenue management, que consistió en básicamente aprovechar este hecho de que los consumidores normalmente en la, cuando quieren demandar un ticket, un boleto aéreo, normalmente ellos pueden tener, enfrentar distintas curvas de demanda, ¿ya? Entonces, los consumidores pueden tener demandas que sean muy elásticas, es decir, van a ser consumidores que estén muy sensibles a su compra, a cuál sea el precio que efectivamente está ofreciendo la aerolínea, y también van a haber consumidores que enfrentan curva de demanda más bien inelástica, donde la persona tiene que viajar sí o sí en una determinada fecha y por lo tanto los precios que cobra la aerolínea podrían ser no muy relevantes para la decisión de viajar, porque la persona tiene una demanda muy inelástica donde efectivamente eh, tiene que viajar independientemente del precio del ticket. Por lo tanto, observando esa situación, ¿en qué consistía el revenue management? Era básicamente en tratar eh, de cobrarle un precio diferente a cada tipo de consumidor. Cobrar precios bajos a aquellos consumidores que eran sensibles al precio, ¿sí? Eh, y por lo tanto se ofrecían descuentos muy, muy atractivos a los clientes que compraban los tickets con mucha anticipación. Sin embargo, las líneas aéreas también se reservaban una cierta cantidad de asientos, de boletos para vender, eh, que los destinaban a ventas de última hora, de último minuto. ¿Y por qué? Porque eh, las líneas aéreas sabían que aquellas personas que compran un pasaje con muy poca anticipación son personas que tienen que viajar sí o sí en una determinada fecha y por lo tanto le pueden cobrar un precio muy alto porque van a tener también una demanda muy inelástica por por este servicio, por este ticket aéreo. Y por lo tanto, entonces lo que hacían las líneas aéreas era vender con bastante anticipación boletos para aquellas personas que eran muy sensibles a los descuentos, a los precios bajos, estaban muy dispuestos a comprar estos asientos, pero aquellas personas que tenían viajes de improviso, viajes que no se podían postergar, entonces a esos pasajeros les cobran un precio bastante más alto. Entonces, ¿qué consiste esta idea de gestión de los ingresos de las líneas aéreas? Es básicamente
por aparentemente por un mismo servicio, están cobrando precios diferenciados a los clientes, ¿sí? Ahora, esto se puede hacer porque en el mercado de la línea aérea no se permite que tú, si es que tú compraste un pasaje con anticipación, que tú le vendas tu asiento, tu boleto a otro pasajero. ¿Por qué? Porque los boletos se venden eh, con identificación, se asocian a un ruta, a un pasaporte. Entonces, eso nos lleva a que efectivamente eh, el cliente, el pasajero que está muy desesperado a última hora por tratar de conseguir un boleto, no le puede comprar ese boleto a un cliente que lo haya comprado con anticipación a un precio bajo, porque ese cliente, bueno, si le ofrecen más dinero, podría desprenderse de ese boleto, pero no se puede porque son boletos nominativos a nombre de cada una de las personas. Y por lo tanto, la opción es que compren este boleto solo a la línea aérea, pero la línea aérea, sabiendo que son viajes de improviso, le tratan de sacar la máxima cantidad de dinero a sus clientes porque saben que son viajes bastante impostergables. Eh, este tipo de comportamiento en términos de elasticidad se puede asociar mucho al tipo de cliente. En general, los boletos en clase turista son más baratos, se venden a un precio bajo cuando tú lo compras con mucha anticipación para gente que se planifica viajar en distintos periodos, mientras que la clase ejecutiva tiende tiende a tener precios mucho más altos, normalmente porque las empresas son las que pagan estos boletos y en general se sabe que la empresa va a pagar el boleto porque necesita que estos ejecutivos, estos trabajadores estén disponibles en una determinada reunión o en un determinado lugar eh, para una reunión de negocio o algún tipo de trabajo en esa fecha que está determinada. Y por lo tanto, eso significa que están mucho más dispuestos a pagar precios altos por, sus, por estos servicios. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los costos de la línea aérea? Por otra parte, tenemos que los costos marginales de generar o sea, de poner a una persona adicional en un asiento tienden a ser bastante bajos porque cuando uno ya tiene el vuelo, ya el piloto está en el avión, efectivamente el avión tiene una cierta cantidad de pasajeros adentro, pero me quedan asientos vacíos. Poner a un nuevo pasajero no me eleva el costo de producción. El costo marginal tiende a cero porque básicamente voy a requerir el mismo combustible, el piloto ya lo tenía, el avión ya lo tenía, ya se pagó todo lo que había que pagar para que efectivamente ese vuelo operara. Pero el hecho de agregar un nuevo pasajero, probablemente alguien puede decir, bueno, más peso, puede gastar un poquito más de combustible, pero el costo marginal debería tender a cero si no lleva equipaje pesado. Por lo tanto, como los ingresos marginales de los últimos boletos pueden ser muy atractivos y también como por otra parte los costos marginales de agregar un nuevo pasajero tienden a cero, eso significa que los beneficios marginales de vender estos últimos asientos son muy, muy atractivos para, para las líneas aéreas. Y por lo tanto, hay una situación que ocurre también con las líneas aéreas, que muchas veces hay pasajeros que no se presentan, que no llegan al aeropuerto, a veces llegan tarde o simplemente no le avisaron a nadie y no volaron. Eh, entonces, las líneas aéreas dándose cuenta de esa situación, de que potencialmente podían haber algunos tipos de asientos que no se ocuparan, y sabiendo que los últimos asientos vendidos tienden a ser los que son más lucrativos, tienen los beneficios marginales más altos, entonces las líneas aéreas lo que hicieron es sobrevender los vuelos, eso es común en muchos vuelos internacionales,
líneas aéreas sobrevenden los vuelos para jugando a esta situación de que efectivamente pueden haber algunos pasajeros que no se presenten o pasajeros que llegan tarde y por lo tanto la línea aérea después te hace problemas, te dicen no, usted no se presentó a tal hora y por lo tanto ya cerramos el vuelo y ya no puede ingresar las maletas. Eh, y dada esa situación, entonces pueden obtener ingresos extra vendiendo más asientos de la capacidad que efectivamente tiene un avión. ¿Sí? Esos son ejemplos de cómo los ingresos marginales pueden ser variables, ingresos marginales altos para los clientes de última hora o los clientes que viajan en clase ejecutiva, ingresos marginales que pueden ser más bajos para clientes que compran con mucha anticipación. Ahora, ¿por qué no vender todos los boletos simplemente a última hora? Bueno, es que no pueden vender los boletos todos a última hora porque probablemente los, eh, muchos pasajeros no comprarían esos boletos y el avión puede ir sustancialmente vacío. Entonces, eh, el problema de eso es que en realidad podría ni siquiera estar cubriendo todos sus costos de producción si no alcanzan a vender suficientes boletos a última hora. Y por eso entonces se juega con un cierto número de boletos a los cuales le van subiendo los precios. Normalmente las líneas aéreas tienen algoritmos para la fijación de precios y que dependen de cuántos boletos ya se hayan vendido, eso modifica el precio de los nuevos boletos que se están vendiendo. Ok, ahora volvemos a nuestro análisis matemático de la maximización de beneficios. Y vamos a suponer que estamos analizando una firma que participa en un mercado competitivo, una firma competitiva, pero el análisis que vamos a hacer es de corto plazo. ¿Qué significa que el análisis sea de corto plazo? Básicamente, eh, que en el corto plazo la firma no puede modificar su stock de capital. Eso es nuestra definición de corto plazo. Y por lo tanto, si la firma quiere elevar la producción, va a tener que estar contratando solamente más trabajo, no puede alterar el stock de capital. Ok, ¿qué otra cosa pasa en el corto plazo? Bueno, si el stock de capital está fijo, la firma tampoco puede salir del mercado, ¿ya? Porque el stock de capital está fijo, está la maquinaria, está el equipamiento, la infraestructura, no puede salir del mercado. Pero sí lo que podría llegar a hacer la empresa, si es que está muy malo el negocio, podría decidir paralizar operaciones, ¿ya? El cierre de planta, que significa llegar a un nivel de producción igual a cero. Ahora, no significa que la empresa no se vaya a dedicar a producir en el futuro, sino que en este corto plazo decide simplemente cerrar. Ahora, ¿por qué una firma podría decir cerrar? Bueno, vamos a descubrir que eso sucede porque podría salirle más costoso producir a la firma que cerrar y tener su nivel de producción igual a cero. Ok, entonces, para tratar de entender el problema que enfrenta la firma competitiva, vamos a tomar nuestra definición de nuestra definición de la maximización de beneficios, que nos decía que el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal, pero en el caso de una firma competitiva, el ingreso marginal va a ser exactamente igual al precio. Estamos entonces asumiendo que existe una gran demanda por este producto, que es completamente horizontal esa demanda, y por lo tanto, si la firma decide producir poco, decide producir mucho, no va a alterar en nada lo que esté pasando en el mercado con el precio de su producto. Ok, entonces vamos a graficar la situación que podría enfrentar la firma y notamos que lo primero que vamos a hacer es graficar en el eje de la ordenada del precio, en el eje de la abscisa la cantidad producida, y también graficamos la curva de costos marginales y la curva de costos medios, ambos en el corto plazo. ¿De dónde vienen estas funciones de costos medios y costos marginales con esa forma? Bueno, eso lo vimos en las clases anterior,
y básicamente la forma de U de la curva de costos medios refleja que hay un cierto costo fijo en el corto plazo, y por eso mientras más unidades yo produzco y vendo, los costos medios van cayendo, pero ya llega un punto donde empieza a operar el producto marginal decreciente del trabajo, porque para producir más unidades tengo que contratar más trabajo, pero esos trabajadores cada vez son más ineficientes porque mantengo el stock de capital fijo. Recordemos que estamos en el corto plazo. Entonces, por eso se forma esta curvatura, esta forma de U de los costos medios de corto plazo. Y la curva de costos marginal, nosotros demostramos en la clase anterior también que la curva de costos marginales de corto plazo siempre tiene que cortar a la curva de costos medios en el mínimo, donde los costos medios son mínimos. Ok, dados nuestros gráficos de curva de costo marginal y costos medios, vamos a aplicar la condición de maximización de beneficio, que nos dice que yo tengo que escoger un nivel de producción en el cual el precio sea exactamente igual al costo marginal. Entonces, supongamos que el precio que enfrenta la firma es P asterisco, ¿ya? Y ese va a ser mi ingreso marginal. Ahora, si P asterisco es el ingreso marginal, por ejemplo, yo podría decidir producir un nivel por acá, pero en ese punto, a ese nivel de producción, el, el precio que yo recibo, P asterisco, es más alto que el costo marginal. Por lo tanto, significa que me conviene producir una unidad adicional. Y bueno, si avanzo acá en el eje de la cantidad en una unidad adicional, nuevamente me voy a encontrar con que el precio es más alto que el costo marginal y por lo tanto me conviene seguir produciendo. Y me va a convenir seguir produciendo mientras el precio sea mayor que el costo marginal, hasta un punto como E. En el punto E, a ese nivel de producción Q asterisco, se cumple que el costo marginal de corto plazo es exactamente igual al precio al cual se puede vender este producto en el mercado, que es P asterisco. Por lo tanto, Q asterisco es la cantidad que decide vender la empresa. Noten que la empresa no decide vender cualquier nivel de producción, sino que el nivel de producción que le permite maximizar sus beneficios. Costo marginal igual a precio. Ok, en ese nivel de producción también se puede observar que el precio P asterisco es mayor que el costo medio de producir Q asterisco. Y como el precio es mayor que el costo medio de producir Q asterisco, significa que esa firma va a estar obteniendo una ganancia positiva, un beneficio positivo por vender esas unidades a ese precio. Entonces, básicamente, me voy a ir un poco más adelante. Noten que esto es lo que estaba explicando el precio P asterisco y acá teníamos el costo medio en el punto F de producir Q asterisco y por lo tanto en ese caso la firma está obteniendo esos beneficios verdes. ¿Qué son los beneficios verdes? Son simplemente el nivel de producción Q asterisco por por P asterisco me dan los ingresos totales y a eso le tengo que restar los costos totales, que es Q asterisco evaluado en el costo medio. Entonces, el rectángulo que está entre Q asterisco F, costo medio de corto plazo asterisco y cero, en ese rectángulo me da los costos totales y por lo tanto el rectángulo verde son los beneficios. Es decir, esta firma está obteniendo beneficios acá representados por esta cuña acá entre el punto E y el costo medio de corto plazo al nivel de producción Q asterisco, multiplicado por todas las unidades Q asterisco, me da los beneficios totales que obtiene esta firma. Ok, este patrón de comportamiento de cuánto producir dado el precio se puede replicar para otros niveles de precios. Entonces, supongamos que aumenta la demanda en el mercado y el precio en vez de ser P asterisco, ahora es P2 asterisco. Bueno, entonces lo que tiene que hacer la firma es darse cuenta que P2 asterisco es más alto, pero si produce Q asterisco, el P2 asterisco es mayor que el costo marginal, por lo tanto no le conviene producir Q asterisco, sino que le conviene en realidad producir más unidades
y produce más unidades hasta Q2 asterisco, porque en ese punto el precio, nuevo precio P2 asterisco es exactamente igual al costo marginal de corto plazo de producir Q2 asterisco. Entonces, efectivamente estamos viendo que cuando aumenta el precio de mercado, la firma decide producir más. Y de nuevo, no es solo más cualquier cantidad, sino es aquella cantidad que le permita estar maximizando sus beneficios con la condición de costo marginal igual a precio. ¿Qué pasa si la firma decide vender? ¿Qué pasa si la firma enfrenta un precio de mercado más bajo? Supongamos que bajó la demanda a P3 asterisco. Bueno, en ese caso se tiene que evaluar P3 asterisco eh, con el costo marginal, y el costo marginal de producir Q3 asterisco me permite entonces igualar ese costo marginal a P3 asterisco. Por lo tanto, mantengo mi condición de maximización de beneficio. Y así uno podría estar observando que para cualquier potencial precio que exista en el mercado, siempre va a estar asociada una única cantidad que la firma va a decidir producir. Por lo tanto, esta curva de costo marginal es una especie de curva de oferta, o sea, es una curva que representa la oferta de la firma. Sin embargo, nos falta un pequeño elemento para efectivamente decir que la curva de costos marginales es exactamente igual a la firma de la empresa. ¿Ya? Básicamente acá lo que hemos discutido es que aumento en los precios nos va a llevar a producir más, y la relación entre P y Q va a estar reflejada a través de la curva de costos marginales. Sin embargo, el elemento que nos falta es que cuando los precios se vuelven relativamente bajos, como en el caso de P3 asterisco, a ese nivel de precios, aunque la firma decida producir Q3 asterisco, noten que la firma tendría pérdidas. ¿Por qué la firma enfrenta pérdidas? Porque el precio P3 asterisco es más bajo que el costo medio de producir Q3 asterisco, ¿ya? Bueno, y si yo tengo el costo medio de producir Q3 asterisco, lo multiplico por Q3 asterisco, me da el costo total. Y ese costo total obviamente va a ser más alto que el ingreso total que está dado por P3 asterisco por Q3 asterisco. Entonces, la diferencia entre costos e ingresos totales van a ser las pérdidas que enfrenta la firma. Básicamente, la altura de la pérdida, el rectángulo de la pérdida va a estar dada por la cuña que se puede generar acá entre P3 asterisco y la curva de costos medio y corto plazo. Entonces, tal como les decía, si nosotros queremos calcular los beneficios unitarios, los beneficios por unidad de producto, básicamente restamos al precio los costos medios evaluados en ese nivel de producción, y ahora multiplicamos por el nivel de producción asociado a ese costo medio, que es Q asterisco, y nos van a dar los beneficios totales. Si nosotros queremos calcular los beneficios si el precio es P3 asterisco, tendríamos P3 asterisco menos los costos medios de producir en Q3 asterisco, y multiplicamos todo eso por Q3 asterisco. Ahora, tal como dijimos, ese resultado va a ser negativo porque los costos medios de producir Q3 asterisco son más altos que P3 asterisco. Entonces, en este caso, en el primer caso, en Q asterisco, los beneficios están dados por este rectángulo verde. Sin embargo, si el precio fuera P2 asterisco, el rectángulo de beneficios crecería y estaría formado por el área P2 asterisco, costo eh, eh, P2 asterisco, eh, esta altura que hay entre el precio P2 asterisco y el costo medio de Q2 asterisco, ¿sí? Y luego tiraríamos acá hacia la izquierda una línea imaginaria, y por lo tanto la altura entre P2 asterisco y costo medio de corto plazo evaluado en Q2 asterisco nos da el beneficio unitario, multiplicado por Q2 asterisco nos da el beneficio total. Y acá podría, como les decía, podría perfectamente haber una pérdida en P3 asterisco, porque el costo medio de producir Q3 asterisco es más alto que el
el precio P3 asterisco, por lo tanto el beneficio unitario de producir Q3 asterisco es negativo, multiplicado por Q3 asterisco me sigue dando algo negativo, es una pérdida. Ok, entonces la curva de oferta de corto plazo de la firma obviamente es una relación entre precio y la cantidad que las firmas están dispuestas a ofrecer. Por lo tanto, para una firma que es tomadora de precios, se tiene que cumplir que la oferta de la firma va a estar representada por la curva de costos marginales, pero no por toda la curva de costos marginales, sino que por un tramo de la curva de los costos marginales. Vamos a ver qué tramo con el siguiente análisis. Para determinar qué parte de la curva de costos marginales es efectivamente la función de oferta de una firma, tenemos que analizar en qué momento a una firma no le conviene producir, ¿ya? Lo que se conoce en economía como decisión de cierre. El cierre no significa que una firma desaparece del mercado, no puede porque estamos en el corto plazo y en el corto plazo el stock de capital está fijo. ¿Qué significa el cierre? Significa solamente que la firma deja de operar y que sus niveles de producción llegan a cero. Eso es. Pero perfectamente, si cambian las condiciones, puede empezar nuevamente a producir. Entonces, ok, si los precios son muy bajos, la firma va a enfrentar pérdidas. Pero la pregunta es, ¿hasta qué nivel está dispuesto a soportar estas pérdidas la firma? Y la respuesta va a ser que la firma va a estar dispuesta a seguir produciendo en la medida que las pérdidas que enfrenta por producir son más bajas que las pérdidas que enfrentaría por no producir. Si la firma no produce, las pérdidas que va a enfrentar son los costos fijos. ¿Por qué? No hay costos variables, porque si el nivel de producción es cero, entonces los costos variables son cero. Si entonces no producir, no va a tener ingresos por venta, por lo tanto, su pérdida total va a ser igual a los costos fijos. Entonces, si la firma no produce, la pérdida es exactamente igual a los costos fijos. Sin embargo, si la firma decide producir, el nivel de producción que sea, eh, si los precios son bajos, va a tener una pérdida, pero si la pérdida es menor que los costos fijos, entonces va a tener incentivos para efectivamente para producir. Ahora, si produce y las pérdidas son mayores con los costos fijos, entonces no le conviene estar produciendo, sino que le conviene simplemente cerrar y que su nivel de producción llegue a ser cero. Entonces, la decisión de cierre está basada en cuáles sean los costos fijos que tiene la firma. Para tratar de entender esto de forma un poquito más matemática, veamos que si la firma decide producir, si Q es mayor que cero, se tiene que cumplir que los ingresos totales que reciba la firma P por Q tienen que ser mayores o iguales que los costos variables de corto plazo. ¿Por qué no estamos considerando todos los costos totales de corto plazo y consideramos solo los costos variables? Porque noten que los costos fijos son un costo hundido. Es decir, la firma va a tener que pagar igual esos costos fijos independientemente si produce o no produce. Por lo tanto, como no son relevantes para la decisión, no los vamos a considerar. Ahora, eso no significa que los costos fijos no sean relevantes en otros periodos de tiempo, pero para la decisión que estamos evaluando ahora, dado que ya tenemos una planta instalada, dado que los precios están bajos, me conviene producir o no producir. Y los costos fijos asociados al stock de capital por tener esa planta ahora no son relevantes, dado que mantener esa planta de producción fue una decisión que se incurrió en el pasado y que ahora en el corto plazo no se puede modificar. Por lo tanto, lo único que tenemos que considerar para determinar si la firma produce es que al menos los ingresos por ventas obtenidos sean mayores que los costos variables de corto plazo. Bueno, esta fórmula, si lo dividimos por Q, nos va a quedar que la condición de que el precio sea mayor que el costo variable medio. ¿Qué es el costo variable medio? El costo variable partido por Q.
pero estamos analizando el costo variable de corto plazo. Entonces tenemos los costos variables medio también de corto plazo. Entonces la regla para que la firma no cierre, para que tenga una producción positiva, es que el precio que exista en el mercado tiene que ser mayor o igual que los costos variables medios de corto plazo. Si eso se cumple, la firma va a estar produciendo, pero si el precio llega a ser igual o menor que el costo variable medio de corto plazo, la firma podría decidir cerrar y paralizar sus operaciones. Entonces, de esta forma definimos lo que se conoce como el precio de cierre, que es el precio bajo el cual la firma en el corto plazo prefiere no producir y ese precio se alcanza cuando el precio de mercado es igual o menor a los costos variables medios mínimos. ¿Sí? Entonces vamos a analizar cómo es el proceso en términos gráficos para determinar si la firma le conviene operar o no operar. Recordemos que siempre la firma tiene, para estar maximizando beneficios, aun cuando incurra en pérdidas, pues tiene que estar maximizando sus beneficios. La condición es que el precio sea igual al costo marginal de corto plazo. Pero ahora estamos agregando una condición adicional de que el precio tiene que ser mayor o igual que los costos variables, medios mínimos para que efectivamente la firma tenga una producción positiva. Entonces, a partir de toda esta definición, podemos concluir que la firma puede producir si el precio es más bajo que los costos medios de corto plazo. ¿Sí? ¿Por qué la firma puede producir en este caso si es que los precios son menores que los costos medios de corto plazo, pero al mismo tiempo son mayores que el precio de cierre? Porque de esa forma la firma al operar, al producir, eh, sus pérdidas son menores que los costos fijos. Entonces, en ese sentido es como que la firma está cubriendo parte de los costos fijos al decidir producir. Sin embargo, si el precio de mercado es más bajo que los costos variables medios mínimos, o en realidad que los costos variables medios de corto plazo, eso significa que efectivamente la firma, si decide producir, además de incurrir en los costos fijos, tiene que estar incurriendo en costos variables medios que no puede cubrir con el precio de venta de ese producto. Por lo tanto, por eso le conviene cerrar. Entonces, en términos gráficos, antes teníamos una curva de costos medio, una curva de costos marginal, ahora agregamos una curva de costo variable medio. Noten que esta curva de costo variable medio se diferencia de la curva de costos medios de corto plazo, porque en esta área se supone que está el costo fijo medio. Entonces, la diferencia entre la curva de costos medio de corto plazo y la curva de costos variables medio de corto plazo son los costos fijos medios que ocurren en el corto plazo. ¿Sí? Por eso hay una diferencia entre estas dos curvas. Lo otro importante es que se puede mostrar que la curva de costos variables medios tiene una forma de U por la misma lógica que habíamos dicho antes, que si es que hay un costo fijo, hace que los costos medios vayan descendiendo y luego empieza a operar el producto marginal decreciente del trabajo. Entonces, por lo tanto, uno podría también observar que la curva de costos variables medio corto plazo también tenga una cierta forma de U. Quizá no la misma forma de U, podría ser un poquito más amplia la curva de costos variables medios de corto plazo, pero efectivamente uno puede encontrar una cierta forma de U. eh, y si existe entonces esa forma de U, a menos que los costos variables medios sean constantes, ya eso es un caso extremo, pero si es que esta curva de costos variables medios tiene una cierta forma de U, siempre va a ser cortada en el mínimo por la curva de costos marginales, y la curva de costos marginal también corta en el mínimo a la curva de costos medios de corto plazo. Entonces, el punto es que
si el precio está entre el costo medio de corto plazo y el precio de cierre, por ejemplo, P asterisco está en algún rango por acá, por ejemplo, en este punto, en esta línea punteada. Bueno, si el precio P asterisco entonces está entre el costo medio de corto plazo y el precio de cierre, entonces lo que debería producirse es que efectivamente a ese precio la firma, siguiendo su condición de costo marginal igual a P asterisco, tendría que producir Q asterisco, pero cuando produce Q asterisco solamente obtiene como ingreso marginal P asterisco, pero noten que el costo medio de producir Q asterisco es más alto que P asterisco. Por lo tanto, eso significa que la diferencia entre el costo medio de producir Q asterisco y P asterisco, esa diferencia es la pérdida unitaria que va a estar teniendo la firma. Multiplicado por Q asterisco me da la pérdida total, que es el área roja que está graficada en esta figura. Ahora, ¿por qué la firma entonces en el corto plazo decide operar aun cuando hayan pérdidas? Bueno, porque noten que la pérdida que obtiene la firma es solo el área roja, pero si la firma decide no producir, su pérdida va a ser igual a los costos fijos. Ahora, ¿cuánto es la pérdida en la cual incurriría la firma si no produce? Bueno, los costos fijos se pueden calcular a través de la diferencia entre la curva de costo medio de corto plazo y la curva de costo variable medio de corto plazo, porque dijimos que la diferencia eran igual a los costos fijos medios. Por lo tanto, si multiplicamos Q asterisco por la diferencia que existe entre la curva de costos medio y costo variable en medio, que es el costo fijo medio multiplicado por Q asterisco, me entregaría que la pérdida total que enfrentaría la firma si decide no producir sería todo este rectángulo, bueno, el rectángulo rojo más esta área blanca punteada sería la pérdida total en la cual incurriría la empresa. Entonces, por eso, como la pérdida es más pequeña, solo era el área roja cuando la firma opera, entonces efectivamente a esa firma le conviene producir aun cuando esté incurriendo en pérdidas porque esta pérdida es más baja que si la firma cierra. Si la firma cierra, tiene que incurrir la pérdida igual a los costos fijos. Pero ¿qué pasa cuando el precio de mercado es más bajo que el precio de cierre? En ese caso, entonces, bajo el precio de cierre, la pérdida que va a enfrentar la firma termina siendo más grande que los costos fijos y por lo tanto en ese caso le conviene, en vez de operar y producir, le conviene no producir. Imaginemos que Cuasterisco estuviera a esta altura, más bajo que hubiera un precio de cierre acá, mucho más bajo acá donde se ve aquí como una línea media café, ahí hubiera un precio, ese fuera el precio de mercado más bajo que el precio de cierre, entonces siguiendo la regla de costo igual marginal igual a precio, yo tendría que producir este nivel de producción, un nivel de producción bajo, pero en ese punto la pérdida en la que incurro por estar produciendo se obtiene al comparar ese precio con el costo medio de producir ese nivel, que es toda esta altura, entre la curva de costos medio de corto plazo y la curva de costos marginales, toda esa altura multiplicado por el nivel de producción me va a dar una pérdida que es un rectángulo bastante grande y ese rectángulo es más grande que efectivamente el, los costos fijos en los cuales tendría que incurrir y tendría como pérdida por el hecho de no producir. Por lo tanto, una firma competitiva perfectamente puede tener pérdida en el corto plazo y va a estar produciendo, aunque tenga pérdida, en la medida que esas pérdidas sean más bajas que los costos fijos que tiene que pagar sí o sí, independiente de si produce o no produce. En consecuencia, el, eh,
Ya a partir del punto de cierre, del precio de cierre, cualquier precio más bajo que el precio de cierre, la firma va a decidir no producir. Por lo tanto, el tramo en el cual la curva de costos marginales es exactamente igual a la curva de oferta de la firma, es es el tramo en el cual la curva de costos marginales es mayor que el precio de cierre, que como dijimos se produce cuando los costos variables medios son mínimos. Entonces, por lo tanto, la curva de oferta es toda esta línea ploma partiendo desde este punto donde los costos variables medios son mínimos y la oferta de la firma para cualquier precio bajo el precio de cierre sería exactamente igual a cero. Por eso que la curva de oferta sería como una especie de curva cortada, una curva discontinua. Yo produzco cero si el precio está entre cero y el precio de cierre, y en precio a producir una cantidad positiva siguiendo mi regla de costo marginal en la medida que el precio sea más alto que el precio de cierre. Y esta es efectivamente la curva de oferta de una firma competitiva en el corto plazo, una firma que es tomadora de precio. ¿Ok? Con eso terminamos nuestro análisis de las decisiones de la firma en el corto plazo, y en la siguiente sesión vamos a hablar qué sucede en el largo plazo.